El Departamento de Estado de Estados Unidos lanzó una alerta de viaje en ciertas partes de México, incluyendo Cancún y Playa del Carmen, a medida que los homicidios crecen en los centros turísticos más populares entre los viajeros estadounidenses. Para analizar el tema se incorpora a la mesa Jesús Ugarte. Bienvenido. ¿Qué tal, Susi? Buenas tardes, compañeros. Pues bueno, primero que nada, ¿cuál es el impacto que esto tendrá en el sector turístico en México, uno de los principales generadores de divisas para nuestra economía? Mira, habrá que ver, Susi, hay que considerar nada más que los hechos violentos, este ha sido un año, lo dicen las cifras del Sistema Nacional de Seguridad, han sido cifras en mayo, fue uno de los meses más violentos en la historia del país. Lo que va de primeros 7 meses de este año, igual también. De hecho, se prevé que 2017 cierre como el año, digamos, con más hechos violentos de todo el sexenio y el más elevado en homicidios, digamos, en 10 años. Es decir, sí no es cosa menor, pero podríamos decir que esto lo hemos venido viendo desde principios de año, ¿no? Desde principios de 2017. Pero esto quiere decir que sí hay una razón, ¿no?, para poner esta alerta, porque tal vez mucha gente diría, tal vez tiene que ver con esta retórica de Donald Trump, las críticas a México, los migrantes, etcétera, pero sí hay una razón, desde luego, y es el aumento en la actividad criminal. Hay que considerar otra cosa, también es una actualización de la alerta, digamos que es la primera alerta bajo la administración de Donald Trump. La última todavía fue en diciembre, todavía bajo la gestión de Obama, y podríamos decir que no obstante los hechos, ese es importante, Susi, no obstante los hechos violentos en Playa del Carmen, en Cancún a inicios de año, pues bueno, lejos de haberse ahuyentado de alguna manera el arribo de visitantes extranjeros, ha acelerado. Lo vemos en los tráficos de pasaje en los aeropuertos de Azur, lo vemos, por ahí teníamos un gráfico de lo que es el tema del arribo particularmente de estadounidenses a México, donde vemos que no solamente no ha caído. Mira, aquí vemos el tráfico a Los Cabos, que es uno de los destinos señalados. Si pudiéramos ver el gráfico del arribo de estadounidenses en general, no los estadounidenses, vamos a ver el gráfico que llegan a México por vía aérea. Mira, podemos ver, por ejemplo, aquí en lo que va del año, vimos un febrero con un crecimiento de 10.8%, marzo igual, un crecimiento de doble dígito. Digamos que si mezcláramos marzo con abril, es un crecimiento de 14% más o menos en promedio, y después acelera, ¿no?, a un crecimiento en junio de 15.5%. Este es el arribo de estadounidenses a México por vía aérea, es decir, crecimientos a doble dígito y acelerando, ¿no? Es decir, lejos de que veamos hasta ahora, hayamos visto una caída en la llegada de visitantes estadounidenses, hemos visto crecimientos interesantes y acelerando a doble dígito, ¿no? Ahora, mal haríamos en pensar que al ver estas cifras, es decir, no están sirviendo de nada las alertas, los estadounidenses no las están tomando en cuenta, siguen viniendo a México cada vez más, porque yo creo que sí hay un número de estadounidenses que está evitando llegar a México, y lo podemos ver de dos partes. Una, aún así siguen llegando estadounidenses y llegan cada vez más, y la otra es, hay estadounidenses que no vienen a México, por lo tanto el turismo que está creciendo en nuestro país, lo cual es innegable con los datos que presenta Jesús y los que hemos visto a lo largo de este año, podría ser mayor. Y entonces, si no atendemos esa parte de los estadounidenses que sí se están quedando sin venir a México, a la larga puede ser un golpe. Y, por ejemplo, un destino comparable con México por el tema de las playas, sobre todo, es Costa Rica. También ahí tenemos un gráfico. También a Costa Rica ha crecido mucho los visitantes estadounidenses. Ahí vamos a ver son los viajeros de Estados Unidos y Canadá. En cada uno de los años, al menos de 2011 a 2016, hemos visto un crecimiento año con año. Estos crecimientos que han sido, por ejemplo, en 2016 de 14%, 2015 8%, es decir, también a Costa Rica, que es un lugar que no tiene, aquí vemos los crecimientos. Es decir, estadounidenses también están prefiriendo ir a otros destinos como Costa Rica. Si pensamos que esto no está afectando el turismo, creo que nos estamos equivocando.
Bueno, yo creo que las cifras, Susi, hasta ahora son cifras las que comentamos hace un momento del Instituto Nacional de Migración. Dan cuenta de que hasta ahora, por lo menos, no hay una afectación. Y Said habla de un sector de los estadounidenses que no están viajando a México. Me gustaría conocer qué sectores, de cuáles hablan. No, pero tú dices ¿Cuáles? que no hay un impacto porque están subiendo el número de turistas. Claro, está subiendo, es innegable, los datos allí están. Sí. Pero sería un error pensar que no haya estadounidenses que están evitando venir a México. Y esas tasas de 10, esas tasas de 10 podrían ser de 14, las cifras, y el país yo creo que crecer. a lo mejor lo que tú quieres expresar es lo siguiente, es decir, no hay que dormirse en los laureles. Creo que esto de las alarmas, los homicidios, los índices delictivos que vemos crecientes en México son un llamado de atención de alguna manera para las autoridades y tienen que atenderse. Y ahí si vemos queremos seguir los escalando, estados donde hay así es, alerta. donde están, digamos, más de la mitad del país. Sí, digo, es innegable, no podemos negarlo. Entonces, la autoridad tiene que tomar medidas. Es decir, si queremos que se siga consolidando el arribo de visitantes extranjeros a México y que sigamos escalando como potencia turística, vayamos del octavo al séptimo, al sexto, como receptor de visitantes extranjeros, necesitamos pero el problema es que consolidarnos. el gobierno trae este discurso mismo que trae Jesús. Cuando hablamos de turismo ya somos el 8º país más visitado del mundo. Bien. No es bueno, regresaron al ranking. Divisas, no, pero bien. es un discurso. Traer esa parte del crecimiento y nunca se atiende la otra parte. Y por cierto, reconocemos que tenemos un problema que también está evitando que más turistas todavía de eso nunca se habla. Mira, siempre se hablan las cifras alegres. perdón. Hay que ver la otra parte de la moneda. Ahorita respondemos a todo. Pero, a ver, Jesús, tú dices que las cifras en ese momento no están reflejando el problema. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Ok. ¿En qué momento crees que lo empiecen a reflejar? A ver, es que es innegable que las alertas eventuales, o sea, evidentemente hay muchos turistas estadounidenses que lo ven y que dicen voy a cambiar mis planes o lo voy a modificar a lo mejor y sí vienen, pero no vienen Mira, no vienen un fin de semana y no vienen la semana entera. O sea, debe haber un cambio en la tendencia de turismo. Habrá que verlo. Es decir, hasta ahora es lo que estamos reflejando. Yo no estoy diciendo, jamás he comentado que no va a pasar nada hacia adelante. Estamos reflejando lo que ha ocurrido hasta ahora. Incluso podemos ver el gráfico por ahí de Los Cabos y nos vamos ya a algunos destinos, Susi, de lo que es el tráfico de pasaje en los aeropuertos. Por ejemplo, aquí tenemos el de Los Cabos. Tenemos, es el tráfico, tasas de crecimiento al primer semestre de cada año. Aquí podemos ver muy claramente, 2015 un crecimiento de 7.7%. Acelera, permíteme, acelera un 20.4%, después a un 25.4%, y te puedo decir que en julio fue de un 24%, es decir, no vemos hasta ahora, julio, es decir, que no está señalado aquí en el gráfico. Entonces, esta es la fotografía que tenemos hasta ahora. Cancún también muestra una aceleración en el tráfico de pasaje, ¿no? En el caso de Cancún, mira, vemos 6.5% en la primera mitad de 2016, acelera a un avance de 9.1% en el primer semestre de este año. Pero a ver ahí lo que me deja, por ejemplo, en el caso de Veracruz es, a ver, Veracruz es diferente. Sigue siendo México y lo que estamos viendo es que Veracruz ha sido hasta donde sabemos todavía. Y Veracruz ha sido un caso en donde la corrupción, la violencia ha tenido también mucha resonancia muy fuerte. En el caso, por ejemplo, de Acapulco también una caída de va a 1.6% desde 3.4%. No estamos viendo un efecto retrasado quizá en algunos destinos como Quintana Roo, como Baja California. Ya lo estamos viendo en Veracruz. O sea, quizá la película que tú estás mostrando estamos en el caso de Veracruz, ya estamos viendo la película principal, estamos en el clímax, y en el caso de los otros destinos estamos apenas en los cortos. Acapulco, insisto, alguna vez ya lo habíamos comentado aquí, si Cancún, Los Cabos, donde este año hemos visto cosas que antes no se veían, balaceras en discotecas, muertos en lugares, en zonas hoteleras. Si no se ven en el espejo de Acapulco, que es un destino que se acabó la violencia con la corrupción de los gobiernos, etcétera, si no se ven en ese espejo, va a terminar pasando lo mismo. Insisto, esta parte de las cifras alegres está muy bonito. Claro, son datos duros, ahí están. No estamos diciendo que sean mentira. Yo creo que el tema es que la película se tiene otra parte que también hay que atender. ¿Qué ha pasado con la acción, Jesús, de Azur, por ejemplo? ¿Qué ha pasado con las acciones? Mira, por ahí teníamos de alguna manera la evolución de la acción de Azur en la terminal de Bloomberg. Tocó un máximo histórico en julio. Estamos más o menos viendo que fue esto en más o menos por mediados, un poco más adelante, mediados de julio. Tocó nuevo máximo histórico, Azur. Y así como Azur, podemos ver, si revisáramos el caso, después obviamente viene una corrección, que es una toma de utilidades, es una acción, una emisora que está cara.
Y esto mismo podríamos ver en el caso de Grupo Aeroportuario del Pacífico, que justo es el que opera aeropuertos como Los Cabos, como Puerto Vallarta, como Guadalajara. Lo podemos ver en OMA, es decir, vemos a los grupos aeroportuarios hasta hace unos días cotizando a nuevos máximos históricos, reflejando esa aceleración en las tasas de crecimiento de tráfico de pasaje y sobre todo internacional, que es muy importante, el extranjero. Insisto, esta es la fotografía que tenemos hasta ahora. Entonces nos queda un minuto en esta mesa. Me gustaría concluir con cuál sería la tendencia que ustedes creen que venga. ¿Tú crees que va a seguir esta tendencia positiva como ya lo presentabas o ustedes por el contrario creen que pues ya va a empezar a afectar este tipo de alertas de viajeros que presenta Estados Unidos a destinos turísticos tan importantes? Si no se atiende, creo que nos acordaremos de esta época, de las cifras bonitas y los crecimientos ¿se acuerdan cuándo pasaba esto? Si no se atiende el tema de la violencia, yo creo que irremediablemente esa gráfica que veíamos así va a ir para así. En declive. Se tienen que tomar medidas, creo que ahí está el reto para la autoridad, mejorar de alguna manera el tema de la inseguridad, tomar medidas urgentes, de tal forma que México siga avanzando, siga escalando en el ranking de alguna manera como receptor de visitantes internacionales, porque esto además, esto no son cifras alegres. Atrás de esto, Isaíd, está empleo, generación de inversiones, empleo, vienen muchas cosas, es decir, hay un efecto multiplicativo en la economía. Hay otras cifras que no se toman en cuenta, insisto, que son las de la violencia. Bien. Yo creo que ahí están los dos principales ejemplos, Veracruz, Acapulco, y eso puede ser la realidad de muchos destinos, de los principales destinos turísticos mexicanos en el corto plazo. Bien, pues ojalá que sea un tema que se atienda. Es urgente porque el turismo, como decíamos, es uno de los principales generadores de divisas en nuestro país. Gracias, Gonzalo Soto, Jesús Ugarte y Isaíd Mera. Gracias a ustedes.